Shalom familia amada, soy su hermano Pinjas de Chile y es una alegría enorme para mí poder confeccionar esta cápsula informativa y acercarla hasta ustedes tal como lo hacen mis otros compañeros, los maestros del grupo de estudio de los del Camino, de nuestro Moré Rico Cortés. En esta ocasión tengo la tarea asignada de compartirles la Parashá Nitzavim en el contexto cultural de la escalera educativa desarrollada por nuestro Moré para escarbar y desmenuzar un poquito más el texto bíblico y encontrar la riqueza escondida detrás de él. Quisiera enfocarme en la primera y en la segunda aliyá, donde habla y se enfoca de la temática de los pactos, ya que aunque hemos visto este tema innumerables veces, quisiera hacer lo que hace el siervo Moshe durante todo este libro de Deuteronomio, el cual es recordar las promesas, los pactos y las condiciones para que Israel termine siendo el pueblo que Adonai eligió para ser el portador de su justicia y de su misericordia. La Parashá Nitzavim presenta a Moisés reuniendo a todo Israel para renovar el pacto con Elohim. Moisés les recuerda las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Advierte sobre la idolatría y las consecuencias del exilio, pero también promete que si Israel se arrepiente, Elohim los restaurará. Moisés aclara que este pacto es accesible y está al alcance de todos, invitando al pueblo a elegir entre la vida o la muerte. Ahora, abordando las dos primeras aliyá, podemos notar que en la primera aliyá Moisés convoca a todo Israel para renovar el pacto con Elohim, siguiendo la tradición de los tratados de vasallaje del antiguo Medio Oriente, donde un soberano reafirmaba su acuerdo con sus súbditos. La inclusión de todos, desde líderes hasta los más humildes, refleja la estructura jerárquica y típica de estas sociedades. En la segunda aliyá, Moisés advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, similar a las maldiciones comunes en los tratados de la época, donde el incumplimiento de obligaciones traía castigos severos como la destrucción y el exilio. Veamos a continuación cómo los tratados del antiguo Medio Oriente son una fuente invaluable para entender el orden de las alianzas y los pactos en las escrituras, como los que se mencionan en la Parashá Nitzavim. Los pactos y tratados en el antiguo Medio Oriente desempeñaban un papel crucial en la estructura de las relaciones internacionales, políticas y religiosas. Estos acuerdos formales no solo regulaban las interacciones entre las naciones, sino que también definían las relaciones entre gobernantes y súbditos, entre los dioses y los seres humanos. El doctor Gary Knoppers, experto en la historia del antiguo Israel, nos dice lo siguiente: los tratados en el antiguo Cercano Oriente funcionaban como instrumentos de estabilidad y política social, proporcionando un marco para las relaciones diplomáticas y la gobernanza interna. Su importancia trasciende lo meramente legal, tocando aspectos fundamentales de la cosmovisión de estas culturas. La naturaleza legal de estos pactos era fundamental. Se consideraban acuerdos vinculantes que imponían obligaciones mutuas a todas las partes involucradas. La ruptura de un pacto no solo tenía consecuencias legales y políticas, sino que también se veía como una ofensa contra los dioses que habían sido invocados como testigos. El rabino Adin Steinlath comenta sobre la naturaleza vinculante de estos pactos. En el mundo antiguo, incluido Israel, un pacto no era simplemente un contrato legal, sino un compromiso solemne que involucraba todo el ser de los participantes. Romper un pacto equivalía a una negación de la propia identidad y lugar y en el orden cósmico. Un aspecto crucial de los pactos en el antiguo Medio Oriente era su dimensión religiosa. Los dioses no solo eran invocados como testigos, sino que a menudo se les consideraba parte activa en el acuerdo. Estas características es particularmente relevante para entender la naturaleza única del pacto bíblico entre Adonai e Israel. Ahora hace sentido el tercer mandamiento del Decálogo, donde dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, tal como lo explica el pasaje de Levítico 19:12, donde dice: y no juraréis o no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre del Señor tu Dios, yo soy el Señor.
porque el nombre de los dioses era algo sagrado, algo que no podía tomarse a la ligera. Imagínese, hermano, cuánto más el nombre sagrado del todopoderoso creador de todo lo que existe, Adonai de los ejércitos. La doctora Meredith Kline, teóloga y experta en estudios del Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente: en los tratados del antiguo cercano oriente, los dioses funcionaban como garantes supremos del pacto. En el contexto bíblico, Adonai asume este papel, pero de una manera única, no solo como testigo o garante, sino como parte principal del pacto con Israel. Los pactos y tratados seguían generalmente una estructura fija que incluían elementos rituales específicos. Estos podían incluir sacrificios, juramentos solemnes y la creación de estelas o monumentos conmemorativos. Ahora, como una nota al margen, una estela es una piedra o un monumento que se erige en un lugar para recordar o conmemorar un evento importante, a una persona o un acuerdo. A menudo las estelas tienen inscripciones que cuentan la historia y o el significado de lo que se está recordando. Se pueden ver como una forma de dejar un mensaje para el futuro, para que otros lo vean y recuerden lo que ocurrió. En el contexto de pactos y tratados, una estela puede servir para marcar el lugar donde se hizo un acuerdo importante. El doctor Kenneth Kitchen, destacado egiptólogo, nos enseña lo siguiente: la estructura de los tratados en el segundo milenio antes de la era común incluían típicamente un preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones, provisiones para el depósito y lectura pública del texto, lista de testigos divinos y maldiciones y bendiciones. Esta estructura se refleja claramente en varios textos bíblicos, incluyendo algunos pasajes de Deuteronomio. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que puedas unirte al chat de metodología. Te dejaré el código QR en la descripción del video para que puedas estar al tanto de las noticias, eventos, seminarios que nuestro More Rico Cortés está dando durante todo el año. Quiero invitarte también a que puedas ser parte del grupo de estudios de los del camino, suscribiéndote a Tesoros del Templo, para que puedas acceder a toda la información valiosa que nuestros maestros han desarrollado para un mejor entendimiento de las Escrituras. También quiero invitarte a que puedas descargar la aplicación del templo. Para ello, dejaré el link en la descripción de este video, para que puedas conocer la casa de nuestro Rey en detalle y prepararnos para cuando un día estemos ahí. También te invito a que puedas ver estas y otras enseñanzas por Teshuvah TV, ya sea por las plataformas de Facebook o YouTube. Y por último, quiero invitarte a que puedas revisar estas y otras enseñanzas por Roca Eterna Hain City, en donde se imparten enseñanzas semanalmente y de forma gratuita. Los pactos desempeñaban un papel crucial en la formación y mantenimiento de la identidad colectiva de los pueblos del Antiguo Medio Oriente. En el caso de Israel, el pacto con Adonai se convirtió en el fundamento de su identidad nacional, religiosa y espiritual, que nos alcanza hasta el día de hoy. El rabino Jonathan Sacks reflexiona sobre este aspecto. El pacto en la tradición de Israel no es simplemente un acuerdo legal o político, sino el fundamento de una identidad compartida y un destino común. Transformó a un grupo de ex esclavos en una nación con un propósito divino. Es importante notar cómo Israel adaptó el concepto de pacto de sus vecinos, transformándolo en algo único. Mientras que los tratados del Antiguo Medio Oriente eran típicamente entre un rey superior y sus vasallos, el pacto bíblico presenta a Adonai entrando en una relación con todo el pueblo de Israel. El Dr. Moshe Winfield, erudito bíblico, dice lo siguiente: el carácter de la tradición israelita radica en su adaptación de las formas de tratados contemporáneos para expresar su propia concepción religiosa y única. El pacto se convierte en el vehículo para una relación exclusiva entre Adonai e Israel, sin un paralelo en el mundo antiguo. El enfoque que quise compartir en el contexto cultural de esta parashá y en los tratados y pactos revela una amplia gama de tradiciones legales, culturales y religiosas que fueron adaptadas y transformadas en el texto bíblico. Las dos primeras aliyá de Nitzavim, vistas a través de la escalera educativa y de los pactos del Antiguo Medio Oriente,
nos ofrecen una ventana muy atractiva de la intersección de la ley, la religión y la identidad en el mundo bíblico. Demuestran cómo el antiguo Israel, al adaptar formas culturales, familiares, para expresar ideas radicalmente nuevas, sentó las bases para una comprensión de la relación divino-humana que tendría un impacto duradero en la historia religiosa y bíblica mundial. Esta cápsula informativa no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las ideas religiosas y legales evolucionan y se transforman en respuestas a los contextos culturales cambiantes, un proceso que continúa hasta nuestros días. Que el Eterno te bendiga grandemente, que provea todo lo que necesites y, como dicen las Escrituras, que conceda el deseo de sus corazones. Nos vemos la próxima semana en un siguiente estudio de la siguiente parashá. Shalom a todos.